Empezamos con Rotoscopia, el anime podcast definitivo. Para no ser esclavos del tiempo, embriáguense. Embriáguense sin cesar. De vino, de poesía, de virtud, como mejor les parezca. Con estas palabras concluye el capítulo 9 de Wonder Egg Priority, y son tomadas de un poema de Charles Baudelaire titulado Una invitación a la vida, un título que resume bien el mensaje de esta serie. Y es que hablar de Wonder Egg Priority es hablar de la vida y lo difícil que es vivir, por lo que también significa hablar de la muerte, porque la muerte y la vida son contrarios que se tocan en sus extremos. Nuestra vida proviene de arrancarnos de un vacío y la muerte consiste en el proceso de regresarnos a él. Son procesos que no coexisten en el individuo. Uno no puede estar vivo y muerto a la vez, y es un proceso tan natural como lo es respirar para todos los seres vivos. Pero si en algo somos particulares los seres humanos es que, científicamente hablando y hasta el momento, somos los únicos seres vivientes que acaban con su propia vida de manera voluntaria, con unas comillas muy grandes. Porque si bien la historia está llena de todo tipo de suicidios, en Wonder Egg Priority se nos habla de esos que son un tabú, de esos que nadie quiere reconocer, porque representan el lado de la sociedad que no quiere que veamos, de los suicidios que son respuesta a un sufrimiento desmedido y a una sociedad que ignora sus pedidos de ayuda. Una chica que sufre de bullying en la escuela, una deportista que sufre una presión inhumana por su entrenadora, alumnas abusadas sexualmente por figuras de autoridad, chicas presas de enfermedades mentales o la hija de una familia que fue seducida por una secta. Todas estas son situaciones terribles, pero que nos hablan de una innegable verdad. La sociedad tiene las manos manchadas de sangre, y no solo es eso. Cada suicidio que se comete dentro de ella por desesperación no es más que un asesinato sacro, pues la sociedad requiere el sacrificio de los más débiles para poder seguir funcionando. Sobre todo una sociedad tan estricta y rígida como la japonesa, que es bien sabido que aquellos que no logran encajar dentro de esta son aislados y olvidados al punto de obligarse a sí mismos a cometer suicidio social, convirtiéndose en hikikomoris, o bien suicidio real. Pero no nos engañemos, no solo es la sociedad japonesa la que disfraza estos asesinatos en forma de suicidios como debilidad de parte de las víctimas que ya no pueden defenderse. Se les acusa de no tener las suficientes ganas de vivir o de no esforzarse lo suficiente por librarse de sus problemas. Mientras buscaba algunas citas interesantes que me ayudaran a expresarme mejor para este podcast, me encontré que en mi página predilecta de frases, el 99% de las frases que hablaban sobre el suicidio lo hacían culpando a la víctima, pero ¿es realmente su culpa? En su famoso libro El mito de Sísifo, Camus nos dice: el único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio. Juzgar si la vida es digna o no de vivirse es la respuesta fundamental a la suma de las preguntas filosóficas. Y creo que aquí está la respuesta a nuestra pregunta. Tómate un momento para pensar. ¿Quieres morir? Si tu respuesta es un sincero no, es que dentro de todos los problemas que puedas tener, llegas a la conclusión que aún hay cosas que valen la pena en esta vida. Pero, ¿qué pasa cuando la respuesta de alguien es que no vale la pena vivir? ¿Alguna vez te has preguntado qué de miserable tendría que ser tu vida? No para pensar en el suicidio, que eso es algo que creo que todos lo hemos hecho alguna vez, sino en tomar acciones reales para llevar a cabo sus pensamientos. Así, son muchas las chicas que vemos en esta serie. Tal vez algunos de sus problemas te parezcan menores, pero para los personajes que lo sufren son como murallas tan insalvables que aún después de muertas no pueden superar esos traumas sin ayuda. Y justo aquí está la razón de la culpa que yace en la sociedad. La sociedad solo voltea la mirada cuando pasan cosas incómodas dentro de ella. Que un niño disparó dentro de una escuela y asesinó a su maestra y a los otros compañeros y luego se suicidó. Anda, debe ser culpa de los videojuegos. Solo debe ser coincidencia que viva en una zona miserable, que esté rodeado de violencia en su ambiente familiar y en su vecindario y que tenga acceso a armas. ¿Qué dices? ¿Que un montón de personas pertenecientes a una secta se suicidaron en masa? Deben ser tontos por creer en esas tonterías. Seguro no se debe a que están desesperados por ayuda, desempleados y sin poder salir adelante. Muchos de ellos probablemente sucumbieron a alguien que le ofreció una salida muy rápida al sufrimiento. ¿Qué? ¿Que una chica se suicidó? Debe ser porque es débil. ¿Acaso no es la vida muy bonita? ¿Qué? ¿Que era acosada por alguien en una posición de poder y aun cuando su familia lo supo no hizo nada para ayudarla por conseguir beneficios que proveía esa figura? No, bro, eso no es excusa. Solo tenía que echarle más ganas y decirle que se detuviera.
hasta aquellos a los que la sociedad abandona tienen un límite. Pero ¿cuántas vidas se salvarían si todas esas personas tuvieran un poco de ayuda en el momento adecuado? Esto lo representa muy bien la serie. Si tan solo las chicas hubieran tenido un hombro donde posar la cabeza, podrían haber tenido más fuerzas para hacer frente a sus problemas. Lo vemos representado claramente en el personaje de Ai, que habiendo sufrido bullying por ser diferente, se encontraba completamente aislada, pero a su vez formaba parte de la misma sociedad que marginaba a otros, pues como podemos ver en el primer episodio, no estaba exenta de ser del tipo de persona que mira hacia otro lado cuando hay un abuso, justo como lo que representan el Sid No Evil, aquellos que voltean a otro lado cuando hay un abuso. Lo único que la salvó de ser devorada por la tentación de la muerte fue el tener a su primera amiga, Koito, que como se nos revela en el capítulo 12, su yo de otro mundo que no conoció a Koito terminó suicidándose. Ese es el papel que representan las guerreras de Leros en la serie, el de ser una mano que ayuda a aquellas que no tuvieron oportunidad en vida. Les ayudan a superar esos traumas que las atormentan para que tengan otra oportunidad en otro mundo. Pero al contrario que el Eros, el Thanatos, o mejor llamado Frill, se encarga de otorgar la llamada tentación a la muerte. Si bien nunca se explica del todo en qué consiste, podemos conjeturar algunas cosas. No es una fuerza doblegadora que obliga a la gente a suicidarse como algunos han interpretado. Es más bien, como su nombre le indica, una tentación, al contrario que el Eros, es una palabra que aparece ante nosotros en un momento de debilidad. Un pensamiento murmurado al fondo de nuestra cabeza que nos seduce con promesas de paz y libertad, como dice Kotobuki, y es en ese equilibrio que veo la belleza de lo que trató de contarnos Wonder Egg Priority, porque la gran antagonista no es más que alguien que les ofrece a unas chicas desesperadas una solución que ella considera mejor, el renacimiento a través de la muerte. Es esa realidad fría en la que nos balanceamos a diario, y esos pequeños actos, algunos hacia la vida y otros hacia la muerte, los que nos balancean mientras nosotros a su vez influenciamos a otros y hacemos que se balanceen con las acciones que decidimos o no decidimos hacer. Y no podemos olvidarnos de nuestras protagonistas, todas y cada una con diferentes problemas que tienen que enfrentar. Y si bien me siento satisfecho con los arcos que vimos de las protagonistas, no considero poder agregar mucho al tema, más que señalar que la dinámica entre ellas me sorprendió de lo bien llevada que está. El surgimiento de los lazos es natural, que lejos de ser ideal como en otras series, vemos diversos roces entre ellas, algunas se agradan más que otras y tienen diferentes opiniones sobre los mismos temas. Incluso vemos cómo el miedo y el dolor terminaron derrotando a las chicas, separándolas, pero de la misma manera la esperanza de que algo roto pueda volver a unirse, podemos ver cómo hay esperanza para que en el futuro, si el anime llega a tener alguna continuación, poder continuar la historia y donde puedan reunirse. Fuera de eso no tengo nada más que agregar, más bien prefiero cerrar esto señalando que esta obra comparte con Narutaru, probablemente mi manga favorito, una fuerte crítica a una sociedad que se depreda a sí misma, que se ceba con los débiles e ignora su sufrimiento. Tanto Wonder Egg Priority como Narutaru son obras que tienen grandes errores y están lejos de ser perfectas, pero considero que ambas son obras que dejan un mensaje tan duro como necesario. Ciertamente me he desviado mucho para hablar de lo que es la serie, no he hecho un review como tal o un análisis porque no creo tener la capacidad para hacerlo. Ya hay algunos bastante detallados como el canal Omega Anime que hace una revisión capítulo por capítulo de los detalles visuales, o Taka Films que habla más a detalle de algunos de los elementos que él considera tanto buenos como malos de la serie, y es válido, ¿verdad? Por mi parte, a pesar de todos los errores que tiene, esta tiene un lugar en mi corazón junto a las obras maestras que yo aprecio. Yo solo quería hablar de los pensamientos que me dejó este anime, de la manera en cómo vemos el suicidio y también, si es posible, hacer un pequeño esfuerzo por visibilizar un fenómeno que no hace más que aumentar. Todos hasta cierto grado conocemos que el Japón real dista mucho de esos colores pastel y los típicos dramas del colegio que nos venden con sus animes. Es un país en el que la competencia ha crecido a niveles que nosotros, como latinoamericanos, solo podemos ver en nuestras pesadillas. Y para bien o para mal, no vivo en Japón, pero nuestra sociedad no ha llegado a ese nivel, pero tampoco deberíamos descartar la problemática existente. Según estudios recientes del INEGI, en el 2017 en México, el suicidio representó la quinta causa de muerte entre los menores de 15 años, y en los últimos 37 años ha aumentado un 976%. El suicidio es una realidad que no requiere de una inteligencia artificial trastornada para funcionar. Solo ocupa existir una fuente de estrés que se robe la felicidad de la persona
y oídos sordos de la sociedad a los pedidos de ayuda. Aun con todo lo dicho y todo lo que se le ocurre en esta serie, no es una serie pesimista. De hecho, es una serie que nos invita a vivir la vida al máximo. Nos habla de lo importante que es la amistad y nos invita a ver los sacrificios de nuestra familia por nosotros. Por todo esto y más la recomiendo. Pero sobre todo, la recomiendo por el mensaje final que nos transmite. Que no nos encerremos, que para madurar debemos romper el cascarón. Debemos poder romper nuestro mundo que nos atrapa y dejar atrás aquellas cosas que nos atan al dolor. Por eso, embriaguémonos, para no ser aplastados por la sociedad, ya sea de vino, de virtud o poesía, pero embriaguémonos.